buenas noches, queridos hermanos. Gracias nuevamente por estar acompañándome en este tiempo en que nos disponemos a conocer al que es único y verdadero, al único Dios fiel que se llama Jesús. Señor Jesús, en esta noche nosotros, todos los que estamos aquí, Señor, estamos buscando y anhelando conocerte más, porque dice la palabra de Dios que vamos a estar conociendo por la eternidad, Señor. Y nosotros, cada vez que llegamos a ti, tú eres esa fuente de agua viva que nos refresca, que nos abre los ojos, que encamina nuestros pasos. Por eso hoy te pedimos y clamamos porque sea tu Espíritu Santo, Señor, usándome y llegando a cada persona en cualquier momento, Señor, porque tú eres todopoderoso, para ti no existe el tiempo ni la distancia. Donde quiera que usted te sepa que su padre lo ama y que lo está llamando. Su padre lo está llamando con lazos de amor, lo está trayendo hacia él. No espere a la reprensión, reciba el amor de Dios. Hoy, el estudio de hoy, vamos a estudiar Primera de Corintios 12 y se llama La iglesia es el cuerpo de Jesús. Entonces, vámonos a Primera de Corintios 12 y leamos. Acuérdese que toda escritura es útil e inspirada por Dios, pero la escritura no se contradice. El que dijo la palabra, vamos a ver antes, vamos a aclarar algo. Las palabras que Jesús nos trajo son espíritu y son vida. Las palabras salidas de la boca de Dios, o sea, de la boca de Jesús, son la verdad. Las cartas que escribe Pablo, las cartas que escribe Pablo son inspiradas por Dios, pero ellos eran hombres que trataban de hacer una tarea coyuntural y ahora mismo existe un error en la iglesia de decir primero que la Biblia es un manual de vida. Lo siento, la Biblia no es un manual de vida, la Biblia da testimonio del Dios que es verdadero. Yo, obviamente, si usted se acoge a ese Dios verdadero, usted ya tendrá la vida, por eso dice que el Espíritu Santo lo guiará. Hago la aclaración de esto porque entonces en la religión y en la teología equiparan las palabras de Pablo a las palabras de Jesús. Y eso es totalmente errado y por eso es que existen confusiones. Porque Pablo era un hombre que amaba mucho a Dios, que cumplió su ministerio de la mejor manera, pero era hombre. Entonces, digamos, en una carta de Pablo, él pensaba que Cristo venía ya inmediatamente. Entonces les decía a las personas, ¿sabe qué? No se casen, quédense como yo, trabajen. Pero ya cuando Pablo fue madurando, entonces dice, no, que el obispo sea marido de una sola mujer, que no esté dado al vino, que sepa gobernar bien su casa, porque si no sabe gobernar bien su casa, entonces ¿cómo va a gobernar a la iglesia? El obispo es el que administra. Entonces, Pablo, ponte de acuerdo. No, no, era que Pablo maduró en su vida de fe y a Pablo, como él iba fundando la iglesia, llegaba a la iglesia de Éfeso, por lo menos llegaba a la iglesia de los Gálatas, y entonces pues él fundaba la iglesia y se iba. Y Pablo estaba preso, entonces le llegaba, eso ya no pasa ahora en las iglesias, no hay chisme. Entonces, digamos, por decir algo, entonces en las iglesias de Corinto las mujeres eran chismosas, chismosísimas, y entonces le escribía, Pablo, Tito, te escribe para Pablo, aquí hay un problema porque las mujeres son chismosas. Y Pablo escribía, a las mujeres de Corinto, por favor, aprendan en silencio. Entonces dicen, entonces se inventaron que era que las mujeres no podían hablar ni predicar la palabra de Dios. Oye, Jesús tuvo discípulas. Bueno, pero no vamos a entrar en ese tema. O digamos que las mujeres de otra iglesia eran supremamente ostentosas y había mujeres pobres y entonces las avergonzaban. Entonces a esa iglesia le decía, oigan, no se vistan ostentosamente, pero era una cosa coyuntural, ese era un problema que se estaba presentando en esa iglesia y entonces Pablo trataba de resolverlo de la mejor manera, pero entonces nosotros como no teníamos el conocimiento, equiparábamos la palabra de Jesús a la palabra de Pablo. Y la manera de contrastar si una cosa es verdad o no, es si está de acuerdo a Jesús, es verdad. Si no está de acuerdo, lo siento, chao Pablo, por más santo que tú hayas sido, pues eras hombre y te equivocaste. O más bien,
no te equivocaste, estabas en un contexto totalmente distinto al de nosotros. Entienda, usted quiere leer la Biblia como si estuviera en el siglo XXI. Esta Biblia se escribió en el contexto judío, bajo situaciones totalmente distintas. Entonces, la palabra cierta es la palabra del Señor Jesucristo. Y cuando Pablo habla con sabiduría divina y está de acuerdo a lo que está diciendo el Señor, pues bien, es más, Pablo en algunos dice, aquí hablo yo, aquí habla el Señor. Bueno, aclarado este punto que la Biblia contiene la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la Biblia habla Satanás, en la Biblia hablan hombres, en la Biblia hablan ángeles, en la Biblia habla Dios, en la Biblia habla Jesús. Bueno, pero la palabra de verdad la trajo Jesús, Dios que se hizo hombre, los demás pues fueron preparación, sombra de lo que había de venir. Es más, cuando Jesús nos deja su palabra, el Nuevo Testamento todavía no está escrito. O sea, el testimonio de los apóstoles no está escrito. Entonces, mucha gente empieza a criticar, no, que la Biblia es esto. No, miren, lo que usted necesita saber está ahí. La verdad que usted necesita saber está en la Biblia. No le busque cuatro patas al gato, no se crea el súper importante. Todo está escrito. Escrito está. Y el cumplimiento se dio en Jesús y nosotros seguimos haciendo la obra de los apóstoles. Usted sabe que usted y yo somos parte de ese libro de Hechos de los Apóstoles. Nosotros seguimos continuando y esto seguirá hasta que Dios nos dé vida o hasta que Él vuelva. Entonces, vamos a leer Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Y entonces Primera de Corintios 12 dice, queridos hermanos, aquí escribe Pablo, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Cuando ustedes aún no habían creído en Cristo, cometían el error de adorar ídolos que ni siquiera pueden hablar. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor y por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Esto es totalmente correcto. Antes cometíamos el error de adorar a lo que no conocíamos, porque no teníamos a Dios con nosotros, no queríamos la promesa del Espíritu Santo morando en nosotros. Y entonces ninguna persona que maldiga a Jesús tiene el Espíritu Santo en ella. Eso es tajante. Dice, los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor de Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios que da a cada uno la habilidad de hacerla. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. ¿Se da cuenta para qué Dios lo capacita usted? Mire, por lo menos, supongamos, una sociedad. Imagínense que en una sociedad todos fueran presidentes. No frega, o sea, perdón. Estaríamos muy mal. Estaríamos muy mal porque en esta sociedad somos necesarios todos. Es necesario el que recoge la basura, importantísimo esa labor de esa gente, wow, loable. Y nosotros lo tenemos por invisible. Es necesario el que surta la comida, es necesario el que la cultive, son necesarios los médicos, son necesarios los abogados, son necesarias las mamás, son necesarios los policías, son necesarios los militares, cada persona cumple su función, pero en el cuerpo de Cristo todos somos unos y cumplimos la función ¿para qué? Para beneficio de los demás. Pero todos estamos llamados, mis hermanos, a predicar el Evangelio. Es así, no se salva ninguno que haya creído que Jesucristo es el Señor. El Señor lo mandó a predicar el Evangelio, a enseñar esa cosa y a bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautismo implica nacer de nuevo. En el Nuevo Testamento nos explican que cuando nosotros nos bautizamos, Jesús se bautizó, sepa, nosotros morimos a nuestra carne, nos sumergimos en el agua. O sea, bautizarse no es echarse el chorrito de agua a una persona que no tiene conciencia. Porque usted cuando se bautiza,
muere a sus deseos, muere a su carne y decide vivir para Cristo. Entonces usted se sumerge en el agua, muere a la manera de Cristo y se levanta de ahí como un hombre nuevo. Y dice la Escritura, dice Pablo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo en esta carne lo vivo para gloria de aquel que me amó y se dio a sí mismo por mí. Entonces, si usted no ha entendido por qué usted no puede entrar en el reino de los cielos si no se bautiza en agua, se arrepiente y dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando usted se bautiza, el Espíritu Santo viene y mora en usted. Y es todo lo que usted necesita para estar capacitado para toda buena obra. Entonces, sigue diciendo aquí sabiamente Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, algunos el Espíritu le da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento, a otros les da una confianza en Dios y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Pablo, ahí te equivocaste. Porque el Señor Jesucristo dijo a todos los que creen en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Entonces, obviamente, como les estoy diciendo, la fe no se puede tener sin lógica. Hay gente que tiene un talento especial para ciertas cosas y es usado para ello, digamos. Hay alguien que sabe pintar muy bonito, o hay alguien que sabe cocinar muy bien. Pues úselo para la iglesia, pero eso no le quita la responsabilidad de ejercer el ministerio que Dios le dejó. Jesús nos dejó hechos reyes y sacerdotes y vamos a verlo como lo dice Jesús en Apocalipsis, si usted tenga la seguridad que es Jesucristo el que está hablando, porque dice, esta es la revelación que Dios Padre le dio a Jesucristo, a su siervo Juan a través de su ángel, de su ángel. Apocalipsis es el único libro dictado por el Señor Jesús. Acuerda que antes habían los escribas, y entonces Pablo escribía y decía, pues Gallo, yo soy el que escribe. En este caso, Jesucristo dicta y Juan es el que escribe en Apocalipsis. Entonces, vámonos un momento a Apocalipsis, y dice en Apocalipsis 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Eso dice en Apocalipsis 1:6 y en Apocalipsis 5:10 dice, y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos con Él en la tierra. Claro que sí, porque usted no ve que en el nombre de Jesús los demonios se someten, en el nombre de Jesús usted deshace las obras de Satanás. Usted no está libre de dejar de predicar porque a eso lo mandó el Señor. Esa es la gran comisión en Mateo 28, dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos tenemos esa misión. Que alguno, entonces olvídese de ese cuento que hay, que es que fulano tiene el don de sanación. No, señor. El Espíritu Santo que está usted, ese es el que hace las obras. Las palabras de hombre son fonos, viento. Cuando la gente dice, cuidado que la palabra tiene poder, pues sepa que su palabra no tiene ningún poder. Yo aquí puedo estar hablando vascuencia, pero la palabra de Dios es firme. Es por esa palabra fueron creados los cielos y la tierra. En esa palabra sí hay autoridad. Entonces, antes de seguir con Segunda de Corintios, yo quiero irme un momento momentico aquí, pues, a Juan 7, del versículo 37 al 39. Y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Es decir, que Jesús todavía no había sido muerto a causa de su sacrificio
de su sangre, que él era carne. Acuérdense que Jesucristo era carne y no podía estar en todas partes, pero ahora con el regalo de su sacrificio Jesús puede morar en usted y ser omnipresente, omnisciente. Mejor dicho, ese fue el regalo de Dios, Dios con nosotros. Acuérdense, Emmanuel, Dios con nosotros. La promesa es que Dios vendría y habitaría en la oscuridad. Cierre los ojos, yo siempre le digo, usted es oscuridad, pero en usted si habita Dios está la luz. Entonces, vamos otra vez y vamos aquí a Juan 16. A Juan 16, espérate, vamos a decir, dice, a Juan 16. Del versículo 4 en adelante, dice, esto no los dije desde el principio porque estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y alguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Porque os he dicho estas cosas, tristezas ha llenado de vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. La palabra original dice, te conviene que yo prosiga mi camino. ¿No ves que este era el plan de Dios? Porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, pero si yo me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Usted a quién le cree? ¿A Pablo o a Jesús? ¿Qué palabra tiene más autoridad? Con esto no estoy demeritando la obra de Pablo, sino que la gente está comparando la palabra de Pablo a la palabra de Jesús. Créame, no, nunca es igual. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo no habla locuras. El Espíritu Santo toma de lo que Jesús dio, de lo que el Padre le dio a Jesús y se lo recuerda en su cabeza. Por eso nos da el discernimiento de espíritu. Pero esto no es un don exclusivo de nadie. Yo siempre le digo, este es el kinder de la vida de fe a todo el que cree. Usted no necesita irse donde ningún exorcista. En el nombre de Jesús son expulsados todos los demonios. En el nombre de Jesús, una sola palabra tuya basta, Señor. Eres sano en el nombre de Jesús. El problema es que nosotros no creemos que el Señor nos ha dado esta autoridad. Nosotros somos esos hijos bobos que todavía estamos dudando de la autoridad de nuestro Padre cuando Él nos las ha delegado todas. Por eso el Señor nos dice, las mismas obras que yo hago y mayores las harán ustedes. Pero resulta que nosotros no escudriñamos la Escritura, no le creemos a Jesús y nos enredamos en nuestra humana sabiduría de que si las mujeres se visten o no se visten, que si hablan, que si no hablan, que por favor, Jesús nos mandó a todos. Jesús no hace acepción de personas, o sea, no hace distinción de personas. Yo le voy a contar un chisme. Resulta que Pedro fue llamado a los gentiles a predicar. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba acá, después en Hechos, no sé en qué casa, perdón? Y entonces él tuvo una visión y bajó un velo del cielo y habían toda clase de animales. Y el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, no, ninguna cosa inmunda tomaré, porque Pedro era judío. Él tenía el judaísmo aquí rayado. Después vamos a ver cómo ellos dañan a las iglesias. Y nuevamente baja el velo y dice, Pedro, mata y come. Y entonces vinieron, había un varón, creo que era el que se llamaba Gallo, si no estoy mal, él era un hombre que era gentil, no pertenecía al pueblo judío. Y Pedro, él tuvo un sueño y vinieron unos hombres a buscar a Pedro y Pedro, el Señor le habla en sueño y va a la casa de él y les predica, y esa casa, que no eran judíos, fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban en lengua. Y entonces Pedro dijo, pues ¿quién soy yo para negar el bautismo si esto a Dios envió? Pero Pedro siguió con sus costumbres judías y entonces, es más, tiene un enfrentamiento con Pablo, porque Pablo,
hoy no quería hablar de esto, pero bueno, él tiene un enfrentamiento con Pablo porque cuando ellos vinieron, él se sentaba con los gentiles, pero cuando venía Jacobo y los demás de los judaizantes, decían, bueno, sí, evangelio sí, pero también ley. Y Pablo dice, no, señor. Y se enfrenta a Pedro y tuvieron una discusión terrible. Pedro humildemente aceptó que esto era así, pero ¿sabe qué? El ministerio le fue quitado y se le fue dado a Pablo. Porque la obra que usted no quiere hacer, créame, no se siente tan importante. Habrá alguien que la hará mejor que usted. Pero ¿sabe que usted se va a perder del galardón? Usted se va a perder de poder llevar a Jesús a su familia. Usted se va a perder de los premios si usted no le cree a Dios, usted no le cree a la palabra de Jesús. Entonces, para comprobar esto, vamos un momento a Gálatas, vámonos a Gálatas, porque Pablo fundaba iglesias y venían, ¿se acuerda que ya estuvimos estudiando que ellos le decían, no, yo soy bautizado por Pedro, no, yo soy bautizado por Juan? Desde el principio mis hermanos empezamos a pelear por tonterías. Entonces, cuando llega y Pablo funda la iglesia de los Gálatas, vienen estas personas después y empiezan a dañar la obra de Pablo. Pablo les dice, ¿sabes qué? Perros, mutiladores de cuerpo, falsos obreros. ¿Por qué? Porque ellos les decían, bueno, si ustedes quieren ser cristianos, tienen que circuncidarse. Jesús en ningún momento mandó a hacer eso. Señor, Pablo dice, mire, ¿sabe qué? En el estado en que lo llamó Dios, en ese quédese, tranquilo, no hay problema. Lo que tiene que circuncidar usted es el corazón. Entonces dice, Pablo en Gálatas 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Miren, no es que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Eso quiere decir anatema, sea maldito. Mire, ni siquiera, ni si yo mismo, ni un ángel del cielo viene y les predica un evangelio distinto al de Jesús, sea maldito. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Otra parte lo dice más fuerte, dice Gálatas estúpido, Gálatas, mejor dicho. ¿Cómo se les ocurre que ustedes después de haber empezado por el espíritu terminan otra vez en la carne? Terminan en esa cosa fantasiosa de que nos separan como iglesia, sepa que ahí se está metiendo la cizaña. Esos son lobos disfrazados de ovejas que vienen a deshacer el trabajo que vino a hacer Jesús. Jesús no está dividido, Jesús es un solo cuerpo. Bueno, y eso solamente para poner un ejemplo, porque usted tiene que tener criterio como cristiano. Usted no puede tragar entero, porque dice la palabra de Dios que el simple todo lo cree. Todo lo cree. Pero ¿saben qué tienen que creer? En lo único que usted tiene que creer es en la obra que el Señor Jesús está haciendo en su vida. Como yo siempre le digo, usted solamente sabe si está vivo o está muerto. Si usted siente la necesidad de buscar de Dios, usted tiene hambre y sed de justicia, usted va a ser saciado. Pero si usted no tiene hambre, pues déjeme decirle que usted se va a morir de inanición. Su espíritu está muerto creyendo a cosas de hombre. Pues el Señor mismo dice, este pueblo en vano me honra enseñando mandamientos de hombre como si fueran de Dios. Y sigue pasando exactamente lo mismo. Los hombres queremos agradar a Dios a nuestra manera. Sepa que no existe su manera. Ya Dios dijo cuál era la manera de llegar al Padre. Y Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí. Pero hay gente que en estos momentos se quiere creer más ilustrada, qué sé yo, se quiere señorear de sus hermanos con el conocimiento. Sepa que usted en la vida de fe no tiene tiempo ni fecha. Una persona que llega
a la iglesia y recibe el Espíritu Santo y le revela la verdad, puede que le lleve ventaja en el Espíritu a aquel que lleva 20 años de fe, pero una fe melíflua, una fe que sigue a hombres, una fe que cree que se va a salvar por conducta. Sepa que no somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Y el Señor, como dijo, nadie llega al Padre sino a través de mí. Tus buenas obras delante de mí son como trapos de inmundicia. Lejos de mí, nada puedes hacer. Mire, hay personas que se dejan manejar la vida de sus líderes religiosos. Permite que le digan con quién se casa, en qué debe trabajar, cómo debe hacer negocio. Invierte en mí. Mire, hay personas que adoran, ponen a los pastores como si fueran Dios y le quitan la honra a Dios. Ay, no, porque la Biblia dice que hay que respetar las autoridades. Entonces dígame usted, ¿por qué cuando Jesús entra al templo y ve que esto está convertido en una cueva de ladrones, hace un atado de cuerda y saca a todo el mundo y le voltea la mesa a los cambistas y les acaba el negocio y le dice, ¿sabe qué? Ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones, la casa de mi padre, casa de oración se llamará. ¿Será que nosotros estamos haciendo la casa del Padre cueva de ladrones? Ahora mismo todo es un negocio. ¡Pacta! ¡Pacta! ¿Pacta con qué? ¿Con plata? ¿Acaso Dios necesita su dinero? Dios no le está pidiendo su dinero. Dios es el dueño del oro y de la plata. Le da la palabra. Dios es el dueño de todo lo creado. Dios le está pidiendo su vida. Y si usted es obediente, lo honrará con su vida, con todo, hasta con sus bienes. Mejor dicho, le faltará vida para servirle. Si usted entiende realmente cuál es el propósito del Evangelio, dar vida a través de Jesucristo, no existe otro camino al Padre, por más bonito que se lo quiera inventar o que su mente se lo quiera retorcer, porque nosotros mismos nos tragamos nuestra propia mentira. Ay, yo no soy tan malo. Cuando nosotros enfrentamos la muerte, entonces en ese momento ya será tarde para trabajar. De pronto no para salvarse, pero sí para trabajar. Entonces, sigamos, sigamos con enseñanza. Y vámonos un momento sigamos con Juan 16, estamos en Juan 16, y dice, el versículo 16, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco no? Y no entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntar si les digo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, o sea, yo te aseguro que ustedes van a llorar, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en este mundo. También ahora vosotros tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Usted está pidiendo cosas en algún otro nombre que no sea el de Jesús? Porque eso es lo que le han enseñado, pues sepa que le han estado enseñando mentira y usted está volviendo maldito. Venid los benditos de mi Padre y los malditos de mi Padre. No lo está diciendo Pablo, lo está diciendo Jesús. Jesús es el que se lo está advirtiendo. Vendrán falsos cristos y falsos profetas que dirán yo soy el Cristo, pero ¿sabes qué? No les creas, no les creas. Porque mire, digamos, a ver, Jesús nos dice la verdad, pero resulta que nosotros, como somos tan tontos, nos dejamos enredar por las cosas de este mundo y queremos agradar a Dios estilo fariseo. Los fariseos, mira, eran unos hombres buenísimos.
A mí me contaban que lo más cercano a un fariseo en esta época del siglo pasado puede ser la Madre Teresa de Calcuta. Mejor dicho, tumba un fariseo y lo nombra Dios en la tierra. Pero ¿sabe qué le dice él a los fariseos? Hipócritas, sepulcros blanqueados por fuera. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. El estudio no iba así, pero es muy bueno, porque Jesús le decía al pan, pan y al vino, vino. No se andaba que, ay, te lo digo en el amor de Cristo y pum, venga la puñalada. No haga como ellos, como dice el Señor Jesús. No te hagas semejantes a ellos. Porque el Señor Jesús prueba la mente y el corazón todo el tiempo. Somos probados y somos llevados por causa de su nombre como ovejas al matadero. Entonces dice, en el versículo 22 del versículo 41 en adelante de Mateo, dice, y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto lo dice en el Salmo 110:1. Ellos conocían las escrituras, por eso Jesús viene y los confronta. Y dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Porque lo sabio de Dios, lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Y dice, en el capítulo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra de Moisés era una silla que quien hacía la sinagoga estaba especialmente y se sentaba ahí la persona que tenía el honor, quien había construido la sinagoga o quien tenía la capacidad de enseñar y conocía las escrituras. Y dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan y guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Parecido a lo que pasa hoy. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos. Miren, ellos tenían unos mantos y entre los nuditos que se hacían eran las oraciones, y entre más oraciones hacían para parecer más santos, el Señor dice, entonces hacen su filatería, la ensanchan para parecer más santos. Entonces dice, pues ensanchan su filatería y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros lugares en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí, o sea que les dijeran maestro. Y dicen, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Están dando cuenta? Nosotros somos hermanos, ninguno es más que otro, aunque cumplamos funciones diferentes, pero ninguno es más que otro. Usted lo puede decirle a su hermano, ay, tú no. Yo sí, el Señor dice, ustedes son hermanos. Punto. Yo soy el Cristo, la cabeza de la iglesia. Así que si el Señor no es su pastor, todo le faltará. Pero si Jesús es su pastor, todo, nada le faltará. El Señor no miente. Le dice, y no os llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Hay gente que dice, tú eres mi hijo espiritual, y se apropian de esa persona y tú perteneces a mi religión y tú eres lo que quieras ser, como se llama usted, pero usted se le olvida que usted es cristiano, que usted es seguidor de Cristo, pues Jesús no lo mandó a seguir religiones, sino a seguirlo a él. Y dice, ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Sí? El Cristo es ser el Mesías, el Mesías en hebreo.
Cristo en griego y ungido en español. El designado por Dios. Ese era el Cristo para salvar. Dios salva. Significa Jesús. Y el Cristo es el designado por Dios. Por eso nosotros decimos Jesús, Jesucristo. El designado por Dios para salvar. Entonces dice, versículo 11, Mateo 23. El que es de mayor de vosotros, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. El que quiera ser mayor, sirva. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Delante de quién? Delante de los ojos de Dios. Usted verá si quiere buscar la gloria de Dios o la gloria de los hombres. Entonces dice, mas hay de vosotros, escriba, y esto lo dice Jesús así con exclamación, mas hay de vosotros, hay de ti, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis a los que están entrando, o sea, ni entran ni dejas entrar. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Se acuerdan que yo ayer le dije, yo respeto más a un bandido que dice que es bandido y no que dice en el nombre de Jesús y le roba? Entonces dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, la hacéis 2 veces más digno del infierno que vosotros. O sea, que ellos recorren el mundo para ser un discípulo, y le enseñan mal, le enseñan a adorar a ídolos, ¿se acuerdan? Y lo hacen 2 veces más digno del infierno que ellos. Miren el peligro, y Jesús lo está diciendo. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? ¿Qué es mayor? ¿Su templo o el oro por el cual usted se está vendiendo, trayéndolo acá? En este caso, ellos estaban haciendo eso, le daban más importancia al oro que al templo. ¿Se acuerdan que yo le dije que el Señor Jesús les dañó el negocio? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está en él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. O sea, jura por el Dios. Por eso el Señor le dice, ¿sabes qué? No jures, porque tú no eres capaz de cumplir nada. Yo no le puedo jurar, ay, te voy a tener amor eterno, porque ni siquiera sé si voy a estar viva mañana. El único que puede hacer juramento es Dios. Por eso el Señor nos dice que tu hablar sea sí, sí, no, no, porque el que habla de más, de mal procede. Le dice, mira, además cuando una persona le va a decir, mira, te lo juro, el resto que viene es mentira. Si usted necesita reafirmar algo, lo que viene es mentira. Le dice, a ver, vamos por el versículo 21 de Mateo 23. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mira, ellos contaban hojita por hojita, pero sabe que se les había olvidado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, hay que honrar a Dios con los bienes. Entonces dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Mira cómo lo dice el Señor de esa manera tan fuerte. Tú te tragas o sea, cuelas el mosquito, pero te tragas un camello. ¿No? Y por eso el Señor les dice, hipócritas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Si usted no se deja lavar por dentro, usted no va a ser limpio.
Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados por fuera. A la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ay, sí, también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad, de maldad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis a la condenación del infierno? Ay, Jesús, no hables así. Jesús dijo la verdad. Nosotros también decimos, ay, no, yo jamás hubiera crucificado a Jesús. ¿Sabe qué? Estos hipócritas dijeron, ¿sabe qué? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y después más adelante dicen, ay, ahora nos quieren echar la culpa de la sangre de este justo. Jesús conoce su corazón. Dice, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, de ellos a unos mataréis, ahí crucificaréis, y a ellos a unos y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo vendrá sobre esta generación. Nosotros estamos en esta generación, para que sepan. Cuando el Señor habla de los siglos y del siglo venidero, está hablando de este siglo, o sea, de nuestra vida, mientras se acaba la tierra y cuando viene el siglo de Él, o sea, cuando Él venga en su reinado. Imagínense qué tal que el Señor le está diciendo a nosotros ahora mismo, ¿sabe qué? Serpiente, generación de víbora, hipócrita. Y si esto le está moviendo el piso, qué bien, porque todavía tiene oportunidad de arrepentirse, porque mientras estemos respirando, siempre hay oportunidad para el arrepentimiento, siempre hay lugar para volvernos a Dios y que Dios nos limpie y nos salve y nos mire como si nunca hubiéramos pecado. Pero para eso hay que primero reconocer nuestro pecado delante de Dios. No hay otra manera, no hay otra manera. Hay que asentar que uno es pecador. Para eso sirve la ley, para mostrar que somos pecadores. Hoy no vamos a tocar ese tema, pero sigamos diciendo lo que dice Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os he dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús está molesto. Imagínense cómo sería, nosotros hicimos llorar a Dios de lo malvado que somos. Entonces, volviendo al tema, vamos aquí un momento a ver, perdón que se me perdieron los apuntes, y dice que el Espíritu es el que hace las obras. Vamos a ir un momento a Hechos 1, del 5 al 9, si no estoy mal. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Se dan cuenta que ellos no eran capaces de comprender todavía, no había venido el Espíritu Santo. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola autoridad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y mereceréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. El Señor Jesús vendrá con las nubes, con sus ángeles. Él no los cuenta, perdón, yo creo que, bueno, cuando venga el Hijo del Hombre con tus santos ángeles. Hola Marina, besitos mi amiga hermosa. Entonces, créale a Jesús, él dijo la verdad y tenga el criterio de comparar todas las palabras del nuevo testimonio de estos hombres que fueron fuertes, fieles y valientes. Me les quito el sombrero, dieron la vida por Jesús y todos tuvieron muertes horribles. Eso es lo que significa mártir, mensajero. Pero resulta que nosotros no aguantamos ni un pellizquito, no estamos dispuestos a dar la vida por Dios, por el Dios verdadero. ¿Y sabe por qué? Porque es que usted no conoce al Dios de verdad. Usted le han echado un Dios de mentira, un Dios de Hollywood, un Dios maquillado. Jesús no era así, Jesús hablaba claro. Y usted no tiene excusa, por eso dice, ustedes no tienen excusa. Que usted ya no quiere ver es porque usted no quiere ver. Entonces dice en Efesios, bueno, a ver si puedo encontrar donde dice que las obras que el Señor hace, las haremos nosotros, porque el que hace las obras es el Espíritu Santo que está con nosotros. Entonces dice en Efesios 4 del 13 al 16, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. No se deje engañar, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿cómo nos edificamos? En amor. ¿Y cómo somos perfeccionados? Llegando a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, que es nuestro Dios, que es nuestro Señor, que es nuestra cabeza, que es nuestro guía, que es nuestro hermano, que no nos ha dejado solos. Escuche la voz de su Señor, porque Él es el único que tiene el poder para transformar vidas. Yo siempre le digo, milagros, señales, hace cualquiera. Es más, les ha sido dado la autoridad para engañar, si fuera posible, incluso a los escogidos. Le hace Mateo 24. Pero ¿sabe qué? Usted tiene la verdad, el testimonio cierto de Jesucristo. Y si usted tiene esa seguridad, te va a dar la vida por Jesús. En el principio decían, estos cristianos están locos, porque están perdiendo una vida que no ven por una vida que ven, cuando estaban dispuestos a dar la vida. ¿Sabe qué? La vida que usted no ve es más real que esta. Esta se acaba. La que Dios le ofrece es eterna. Entonces, mis hermanos, que sea el Espíritu Santo abriéndonos los ojos, mostrándonos la verdad, salida de la palabra de Dios, que es Jesús, que se hizo hombre y nos vino a contar la verdad. Un abrazo, los quiero mucho en el amor de Cristo, que el Señor Jesús obre en nuestra vida y que nosotros seamos capaces de ser como Esteban. Señor, no les tengas en cuenta el pecado. En tus manos encomiendo mi espíritu. En las manos del Señor estamos seguros. Así que, bendecida noche, que el Señor Jesús los acompañe, que el Espíritu Santo more en ustedes y lo guíe a toda la verdad.